Ajonjolí de todos los moles. Aquí el mensaje es el siguiente: no hay que poner pretextos. Hay que avanzar en la reforma al Poder Judicial, porque los mismos que en su momento decían no importa que el INE derroche recursos públicos, es el costo de la democracia, no importa que tengan un menú ejecutivo a su disposición, cuando lo tenían Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, no importa que les paguemos su tintorería, sus automóviles nuevos, no importa nada de eso. Ahora están bien preocupados por el tema de lo que costaría este proceso en el cual serían elegidos por la vía popular jueces, magistrados y ministros. Entonces, participó la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en uno de estos foros. Habló de que se requiere una buena cantidad de recursos, cuando menos similares a cuando hay un proceso electoral federal como el que vivimos, para que se pudiera llevar a cabo con certeza esa elección. Dice el presidente: a ver, de entrada yo les propongo a los del Poder Judicial que entreguen sus fideicomisos. De ahí sale cuando menos la mitad, ¿no?, de lo que se requiere para llevar a cabo el ejercicio. Y si lo vemos, pues no es un gasto, sino una inversión, porque ayudaría a bajar la corrupción en el Poder Judicial. Dice: ¿cuánto dinero deja de entrar a las arcas de la nación porque hay corrupción de los jueces? Entonces, sí nos conviene, sí nos sale el negocio a los mexicanos. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente. Pero le voy a dar el remedio y el trapito. Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos. Y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20,000 millones de pesos guardados. Y claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero. Para que no usen eso de pretexto, ¿no?, de excusa de que ¿cuánto va a costar? No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Y a propósito de esta reforma al Poder Judicial, uno de pronto dice: ¿qué pasó con Biden? El presidente de los Estados Unidos le está siguiendo los pasos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha tomado nota de lo que se está viviendo en México, porque ahora resulta que él ya también propone una reforma al Poder Judicial en los Estados Unidos. Y vaya que ahí también hay algunos jueces y ministros que se pintan solos, que están en pleno conflicto de interés y toman decisiones a espaldas del pueblo de los Estados Unidos. Por eso Biden quiere un nuevo código de ética y quiere que pues también haya una renovación en la Corte mucho más rápida y eficiente que como se da hoy en día. Entonces, sí sería bueno, primero pues ya lo estamos diciendo, a ver en qué consiste la reforma en Estados Unidos y por qué allá no hay tanto escándalo. ¿Por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces? Como dicen los filósofos de los pueblos, por algo será. Y hoy prácticamente en bloque el Poder Judicial se opone a esta reforma. Sí hay algunos ejemplos, incluso hasta de ministras progresistas, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loreta Ortiz, que dice: sí, vamos a modificar
cómo está hoy en día la correlación de fuerzas en el Poder Judicial, que rindan cuentas jueces, magistrados y ministros, están dispuestos incluso a participar en ese proceso electoral, porque hoy en día pues, hay una mayoría conservadora muy clara que obedece a intereses de una oligarquía, a intereses muy particulares. Pero pues en ese sentido hay un frente de varios magistrados y jueces y ministros en contra de la reforma, un frente que llega no solo desde la presidencia de la Corte, sino hay algunos poderes judiciales locales que ya se están oponiendo a la misma. Lo que dice López Obrador es que si no nos resulta bastante extraño que antes los jueces no se rebelaban ante el poder de un presidente en turno. No decían ni misa ni pío, al contrario, facilitaban las cosas. Cuando Felipe Calderón le quiso dar carpetazo al caso ABC, ahí los de la Suprema Corte de Justicia que estaban trabajando en ese entonces, excepto el ministro Saldívar, los demás dijeron no pasó nada, no sucedió nada aquí, no hay responsables. En el caso de Peña Nieto igualmente le rendían pleitesía, y no se digan los tiempos de Vicente Fox, cuando se lanzó en contra de López Obrador para quitarle el fuero y eliminarlo políticamente hablando, pues bueno, hasta incluso el presidente de la Suprema Corte, en ese entonces Mariano Zoela, se reunió en lo oscurito con Vicente Fox para palomear el desafuero de López Obrador. Entonces, indica el presidente, es interesante porque hoy se rebelan en contra del Ejecutivo. Eso no pasaba antes. ¿Por qué? Porque había complicidad, había un régimen neoliberal de corrupción que permitía que esos poderes trabajaran muy bien, se entendían, y ahora pues eso se terminó. Entonces es difícil, después de siglos de que el poder era el presidente, lo encarnaba el presidente de la República, se acepte de que un juez deje en libertad a alguien o un juez detenga una obra de interés público impulsada por el presidente. O sea, eso nunca se había visto. Nunca. Cuando a Peña Nieto, perdón, al licenciado Peña Nieto o a Felipe Calderón se le revelaban, era así, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Y otro de los temas que está en la agenda internacional, sin duda, porque los ojos del mundo se encuentran en Venezuela, pues es lo que pasó el domingo en la elección y el conflicto postelectoral que existe. Era cantado que ninguno de los dos bandos iba a aceptar el resultado. Y en ese sentido, resaltar que el presidente López Obrador ha tenido una postura muy clara. Que se transparente la elección, pero que no se entrometan la OEA, expresidentes mexicanos impresentables, que no son demócratas, y que sean los venezolanos los que resuelvan en paz, sin ningún tipo de violencia, sus diferencias. Hay que resaltar que, por cierto, para que veamos la doctrina de la hipocresía, ahí tenemos a Felipe Calderón como matraquero de la derecha internacional, fijando este tipo de mensajes a través de X. Él dice, hay demócratas en la autoproclamada izquierda mexicana. Se pregunta, en el gobierno que se va, en el que llega, muestren sus cartas democráticas, es lo que pide Felipe Calderón. Exijan el conteo de resultados en Venezuela, el de las actas de casilla que no ha exhibido la autoridad electoral, el que debe contar. Su silencio habla muchísimo de ustedes. Es estruendoso, demócratas de dientes para afuera, es lo que dice Felipe Calderón sobre la izquierda mexicana. Es el mismo que se opuso al recuento voto por voto, casilla por casilla en 2006. Es la doctrina de la hipocresía. Es el burro hablando de orejas. Felipe Calderón no tiene nada demócrata. Ese señor se agandalló la presidencia de México.
Pero bueno, vamos a reiterar la postura del presidente López Obrador sobre Venezuela. Él dice que hasta ahora se habían quedado en el 80% del conteo de los votos, se requiere una transparencia absoluta, sin embargo tampoco juega con la postura de la derecha de descalificar el proceso electoral. Dice, hay que esperar y que sea transparente. Pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió, porque nos quedamos, por un lado, en el 80% de los resultados en general de una de las partes. Y ayer estaba yo viendo que otra de las partes también como 80%, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas. Y entonces vamos a poder decidir en definitiva. Pero sí ayudar todos, ¿no?, esperando que se tengan pruebas y también respeto a la autoridad electoral de Venezuela. Habrá una reunión de la Organización de Estados Americanos que encabeza Luis Almagro, un impresentable, y que pues ya tienen una postura previa. Incluso antes de que se llevaran a cabo las elecciones, en la OEA ya estaban apoyando abiertamente a la oposición, así como otros países. Por cierto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha determinado que haya un retiro diplomático de distintas naciones que sí de plano se entrometieron abiertamente en el proceso electoral. Pero, ¿qué va a pasar con México? De entrada, dice el presidente, tengo entendido que la canciller Bárcena ha determinado que no habrá ningún tipo de presencia mexicana en esta reunión de la OEA. ¿Por qué razón? Porque la OEA ya se definió en favor de la oposición y nosotros todavía estamos esperando a que se transparente la elección, que haya resultados claros para pronunciarnos. Y como la OEA siempre juega en favor de ciertos intereses de su propia agenda, muy relacionada con los Estados Unidos, pues nosotros vamos a esperar y no vamos a hacerle el caldo gordo a la derecha, ¿no? Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo.
Y bueno, pues a propósito de lo que sucede en Venezuela y le cuestionan a López Obrador sobre si él valida o no valida la elección, dice, hasta ahora no se han mostrado pruebas de un fraude electoral. En cambio, en 2006 nosotros exhibimos las pruebas. Exhibimos que había casillas en donde listados en esta lista nominal había 500 personas, pero el resultado era 700 votos a favor de Felipe Calderón, 0 votos a favor de Andrés Manuel López Obrador. Fue muy claro. El fraude electoral de 2006, y lo hemos explicado, antes de la elección, durante y después, porque la validación de toda esa porquería, pues también fue un fraude. Y en ese sentido, señala López Obrador que pues hay que recordar lo que sucedió. Y hay que recordar que estos demócratas de ocasión, como Felipe Calderón, hoy se quieren poner este disfraz de que están muy preocupados porque se haga valer lo que dice la gente a través de las urnas. Pues hay que recordar quiénes son, de dónde venimos, lo que hicieron. Felipe Calderón se ufanó de haber ganado haya sido como haya sido, en complicidad con Vicente Fox y varios empresarios que le metieron un dineral a esa campaña que fue bastante sucia hacia López Obrador. Pero bueno, vamos a recordar esto. No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5, creo que 200,000 votos, 240,000. Entonces pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además dimos a conocer muchas pruebas de fraude y no quisieron contar los votos. Y también, ¿no?, ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia. Todos a favor del fraude. Los pseudointelectuales mexicanos, todos a favor del fraude. Los abajo firmantes dieron a conocer en un manifiesto de que no había habido fraude, de que las elecciones habían sido libres y limpias. Luego que tuvimos encima una guerra sucia, pero un gran fraude. Entonces, nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados